históricamente, Chile no se ha caracterizado por proteger a su flora nativa. Muy conocido es el caso de la alstroemeria, que hace décadas fue llevada por los holandeses, quienes la mejoraron genéticamente y la patentaron. Casos como ese también han ocurrido con plantas que no solamente tienen características ornamentales, sino que también fines medicinales. Pero pese a la falta de protección, hay personas que están trabajando en mantener y, por supuesto, propagar lo que es la flora nativa. Hoy conoceremos el caso de una agricultora que lo hace desde el corazón de la región metropolitana. Esta semana comenzamos la aventura en el norte de la región metropolitana, en la comuna de Huechuraba. Llamada por los mapuches como Huechurahue o lugar de la greda, esta zona fue testigo de la llegada de los españoles en el siglo XVI. De corazón agrícola por mucho tiempo, la localidad vivió una rápida urbanización en los años 90, pero aún tiene pequeños rincones verdes. Mi nombre es Mónica Musalem, yo soy ingeniero agrónoma de la Universidad Católica y posteriormente hice un postítulo de Arquitectura del Paisaje en la Universidad de Chile, así que tengo doble militancia, y de ahí nació la idea de crear, de formar este vivero, el vivero Pumagüida, que es un vivero que somos especialistas en propagación y difusión de nuestra flora nativa de valor ornamental y que también tiene las aptitudes para hacer rehabilitación ambiental. Ese es como el eje que nos mueve. Mónica decidió, por azar, que lo suyo eran las plantas nativas. Se instaló en plena comuna de Huechuraba y ha visto cómo el entorno antes agrícola se ha convertido al cemento. Está enamorada de sus plantas, las que cuida como hijas. ¿Hace cuántos años están acá? Bueno, el vivero empezó exactamente este año, hace 20 años, en septiembre, justamente ahora. O sea, esto es para como nuestro aniversario, claro. Fue en septiembre de 1996 que me surgió la idea de crear un vivero que pusiera en valor nuestra flora nativa y la manejara como planta ornamental, con la idea que todos los jardines públicos, privados, las áreas verdes, nuestros parques públicos, nuestras calles, se usara nuestra flora, la flora nativa, la flora chilena, que se destacara y que le diera una identidad particular a nuestros espacios verdes. Y la idea entonces era manejarla como una flora, como se manejaban las plantas ornamentales, en formatos grandes, bonitos, bien presentados, cosa que la gente pudiera armar sus jardines y parques incorporando nuestra flora. Esa fue la idea original y en eso es lo que hemos estado empeñados en estos 20 años de trabajo. ¿Por qué el énfasis en flora nativa? Mira, yo siempre fui una amante de la naturaleza, siempre he sentido que somos un país privilegiado desde el punto de vista del paisaje maravilloso que tenemos y de nuestra flora, y siempre preocupada por cómo iban avanzando las cosas, ¿verdad? Lo que me motivó era darme cuenta que cultivar nuestra flora era una forma de poder contribuir en que cada uno de nosotros, con una acción tan pequeña o tan mínima, así como cultivar una planta nuestra en maceta o incorporarla en los jardines, puede ayudar a la conservación de nuestra flora, que por distintos temas, por el avance de la actividad humana, ¿verdad? La agricultura, la minería, las urbanizaciones, o por todos los problemas que estamos viendo ahora del cambio climático, que viene de antes, pero lo visualizamos ahora, está cada vez más amenazada los hábitats, los ecosistemas naturales. Entonces, lo ideal es proteger in situ, en el lugar, pero si eso no se podía, yo decía, por último, el sueño de que nuestras áreas verdes, nuestros parques, nuestros jardines incorporaran la flora para que las futuras generaciones pudieran conocer y pudiéramos conservar este patrimonio vegetal que es de todos. Y si no lo cuidamos nosotros, ¿quién lo cuida? Chile tiene que cuidar nosotros tenemos una responsabilidad social, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, de cuidar lo que tenemos, lo que se nos dio para ser cuidado.
¿Cuántas especies tienes acá? Mira, en la flora chilena, en la flora nativa, hay reconocida o identificada cerca de 5.000 especies o tipos de plantas. 5.000. Y nosotros en este minuto apenas, es un trabajo muy largo, ha sido un trabajo de mucho esfuerzo y dedicación, pero estamos trabajando con 180 especies nativas, de las 180 especies que ya están incorporadas al mercado, que ya le hemos hecho lo que llamamos el proceso de domesticación, que las hemos aprendido a propagar, hemos aprendido a cultivarla, hemos aprendido cómo es su ciclo fenológico, cómo se comportan cuando brotan, cuando florecen, cuando dan fruto, qué les afecta, que no resisten las heladas o no, cómo podarlas, cómo manejarlas. Nuestra flora hay que aprender a quererla a veces de una manera diferente, porque la flora chilena, que es de la zona sur, es en sí bella, tú la miras y a mí, a ti, a todos nos va a gustar al tiro porque es ornamentalmente, visualmente es muy linda, pero la flora de la zona mediterránea o xerófita, que es la zona más desértica, de condiciones más áridas, de repente no tiene flores muy vistosas o son muy chiquititas o de hojas chiquititas también, algunas tienen espinas, pero todas esas uno tiene que darse cuenta, o tenemos que entender que son estrategias que las especies han desarrollado para poder vivir en este clima y en estas condiciones que en algunos periodos son de mucho estrés para poder sobrevivir, porque no es menor que en la zona mediterránea de Chile central y del norte tenemos lluvia solamente 4 meses, 2 meses al año, si es que, porque en el norte ni siquiera eso, y el resto de los 8 o 10 meses las plantitas viven gracias a las maravillosas estrategias y evoluciones que han desarrollado para adaptarse a estas condiciones ambientales, y eso es lo que tenemos que valorar, y eso son unos recursos genéticos que son invaluables y que los tenemos que cuidar y no permitir que eso se pierda. Y también es importante tomar conciencia y transmitir que el 50% más o menos de la flora que existe en Chile existe nada más que acá y en ninguna otra parte del mundo. Eso es lo que se llama la flora endémica, ¿verdad? Hay endemismo de país y hay muchos endemismos locales o regionales, y eso es una doble responsabilidad de cuidar esas especies. ¿Qué flora andina nativa se dice que fue llevada por los holandeses? A, la alstroemeria, B, la rosa o C, el clavel. No te vayas, ya volvemos con la respuesta. Esta semana conoceremos un interesante proyecto sobre gestión integrada de residuos. Uno de los problemas socioambientales más importantes del país es la gran y creciente producción de distintos tipos de residuos sólidos, como los orgánicos derivados de la agroindustria y los relaves generados por la minería metálica. Aunque estos residuos sólidos no son definidos como peligrosos, su inadecuada gestión puede derivar en problemas ambientales. Existen distintas tecnologías para el cierre efectivo de depósitos de relaves a nivel internacional, los que permiten lograr la adecuada estabilización tanto física como química de estos residuos. Entre ellas, la fitoestabilización efectiva ha demostrado tener una alta relación costo-efectividad y una buena aceptación social. Adicionalmente, permite otras externalidades positivas que son bien importantes, como por ejemplo aportar en forma importante al secuestro de carbono, porque la línea base, de carbono en estos relaves es casi cero, son residuos minerales. Y por lo tanto también permiten usos posteriores de la superficie como recreacionales, productivos no tradicionales. También aportan a la conservación de la biodiversidad y a la restitución de servicios ecosistémicos, por ejemplo, recreativos, de regulación hidrológica, formación de suelo, al ciclo de nutrientes y la presencia también de polinizadores. Esta tecnología ha sido desarrollada y validada en el país por nuestro grupo de trabajo para los depósitos de relaves posoperativos presentes en las zonas norte-centro de nuestro país, llegando a pilotajes de terreno de mediana escala. El método considera el uso de residuos sólidos orgánicos industriales como lodos sanitarios o biosólidos, lodos de planta de tratamiento de purines de cerdo y diversos residuos agrícolas.
Estos son usados como enmiendas y fertilizantes orgánicos para poder transformar estos relaves minerales en un sustrato física, química y microbiológicamente adecuado para el establecimiento de cubiertas vegetales autosustentables usando especies nativas. Las dosis y formas de aplicación de estos residuos orgánicos industriales dependen de muchos factores, que son residuo y sitio específico. Por lo tanto, la aplicación de esta tecnología requiere de una expertise adecuada. No lo puede hacer cualquier persona. Una de las principales ventajas de estas tecnologías es la gestión integrada, por lo tanto, de residuos sólidos masivos que coexisten en el tiempo y en el espacio, como ocurre en diversas regiones del país donde la actividad minera y agrícola conviven. Esta condición constituye, por lo tanto, una oportunidad única para valorizar residuos sólidos orgánicos industriales generados en grandes volúmenes y la estabilización costo-efectiva de depósitos de relave o operativas de grandes extensiones superficiales. Nuestro equipo de trabajo ha estado generando el conocimiento técnico para que esto pueda ocurrir, con desarrollos específicos para la gestión de lodos, por una parte generado por las plantas de tratamiento de aguas servidas, pero también de residuos orgánicos generados por la agroindustria, como la industria porcina, entre otros tipos de residuos. Se dice que la Alstroemeria, más conocida como lirio de campo en Chile, fue llevada en el siglo XIX por botánicos holandeses, quienes la mejoraron genéticamente para alargar su duración y la patentaron. Mónica, cuéntanos, ¿dónde estamos acá? Bueno, aquí estamos donde todo comienza para las plantitas. Este es el vivero de propagación, donde tenemos todos los inicios de la producción de las plantas en Speedling. Acá en el invernadero estamos donde se origina todo. Donde se origina todo, exactamente. Cuéntanos, ¿dónde se origina tu pasión? Bueno, mira, yo no sé, fue una cosa muy particular porque yo bueno, como te conté antes, yo soy ingeniero agrónomo y empecé trabajando en distintas cosas. Trabajé primero en control de calidad de fruta, pero era algo que no me motivó mucho, pues trabajé en la universidad en enología y luego yo empecé a trabajar en este campo que era de mis padres, que es de mis padres, haciendo hortalizas para semillas o para congelado, también producción de alfalfa. Arrendé los campos de los alrededores. Hace 20 años atrás, todo lo que tú ves acá, las villas estas industrias de acá al frente, eran puros campos maravillosos. Esto es Huechuraba. Era una comuna campesina, agrícola, y se cultivaba mucho. Habían pequeños campesinos y también grandes agricultores que trabajaban acá. Y yo arrendaba tierras y trabajé en eso. Y trabajé en eso muchos años, yo te diría, no sé, unos 15 años o algo así, haciendo estas producciones para empresas que compraban congelados o semilleras. Y un día y me tocaba volver un mayo, porque el calendario agrícola es de mayo a mayo, y me tocaba nuevamente decir, bueno, ¿y ahora qué pongo? ¿Cuál va a ser mi panorama, mi estrategia? ¿Qué cultivos voy a cultivar? ¿Qué contratos voy a hacer? Pero yo sentía como, yo no tengo nada que decir que me estaba yendo bien, yo estaba contenta, ya tenía todo mi sistema organizado, pero había un ruido interno, un bichito interno que me decía, yo quiero algo más, quiero algo que estaba todo como muy armadito, muy en beneficio mío, de la gente que trabajaba conmigo, pero éramos muy local, tenía límites muy, muy cercanos, y yo tenía ganas de hacer algo que trascendiera más, o sentía esa necesidad interna, sin identificarla mucho, de hacer algo que trascendiera más, que fuera un aporte, que fuera un servicio a la comunidad o social, ¿verdad?, al país. Que el hecho que yo fuera ingeniera agrónoma tuviera un sentido más profundo, no solamente en beneficio mío. Y entonces dije, me voy a dar un año sabático y no voy a cultivar nada. Devolví las tierras que arrendaba y me quedé solo trabajando esta parcela que es de mis padres.
Y me acuerdo patente que en febrero salió un aviso en la revista del Campo y decía postítulo de Arquitectura del Paisaje de la Universidad de Chile, y era específicamente para profesionales arquitectos, salía agrónomo, ingenieros forestales y geógrafos, ponte tú. Y yo de la nada, porque yo ningún contacto con el tema del paisajismo, no sé por qué, porque y yo dije voy a averiguar. Y no solo averigüé, me inscribí en un mundo totalmente nuevo y sin haberlo pensado antes, sin haberlo planificado. Tengo todavía la imagen de cuando leí el aviso, y fue un postítulo que duró 1 año y medio y fue una experiencia maravillosa por el grupo humano que se formó entre todas estas profesionales, este equipo multidisciplinario de profesiones y de miradas al paisaje, ¿verdad? Porque cada profesión viene con su propia mirada desde su ámbito, un equipo de profesores maravillosos también, que los recuerdo siempre con mucho cariño. Y con todo este grupo hemos seguido en contacto, participando siempre en desarrollo del paisajismo en Chile, en proyectos de paisajismo. Y bueno, y ahí me acuerdo que se tocó el tema de la flora nativa así en una forma bien como tangencial, y yo me cuestioné por qué en Chile no se usaba más flora nativa en los jardines, porque Prager, este diseñador paisajístico que hizo obras tan bonitas en Chile, que nos dejó un legado tan lindo, él sí incorporaba flora nativa en sus jardines, no muchas, pero lo que era típico, ¿verdad? El maitén, los peumos, las pataguas, los quillay, los bellotos, y yo me preguntaba por qué no se incorporaba más o por qué no había más disponibilidad de especies. Y un profesor me decía que los paisajistas no lo usaban porque los jardines, los viveros no lo producían, y los viveros no lo producían porque nadie lo solicitaba. Entonces había un círculo cerrado. Y ahí fue cuando dije, yo voy a hacer un vivero de flora nativa, de valor ornamental, para producir plantas lindas, bien presentadas, en buenos formatos, de buen tamaño, para el ámbito del paisajismo. En esa época habían viveros de flora nativa, por ejemplo, la Universidad de Chile tenía el vivero de ellos, pero era todo dedicado al formato forestal y de plantas leñosas y muy poca variedad de especies. Formato chiquitito que era para forestaciones. Y entonces el giro fue un vivero dándole a las plantas valor ornamental, aumentar la diversidad de especies en propagación, cosa de poner a disponibilidad de los paisajistas árboles, arbustos, herbáceas, estrata baja, porque mientras tú haces un jardín con mayor número de estratas y mayor vida, mayor cantidad de aves vienen a su refugio, a alimentarse, nidar, y ahí empezó todo, ahí fue la idea que después se ha ido ampliando. ¿Para qué usaban los mapuches la planta nativa maqui? A como jabón, B como chicha o C como un aliño. Quédate con nosotros, volvemos de inmediato. Hoy en Campo Aprende nos enseñarán cómo sacar provecho a algunas fitohormonas. Hola amigos, estamos en el Centro Tecnológico Duobucé de Pirque para enseñarles algunos trucos con fitohormonas para regular el crecimiento de una planta. Las fitohormonas, también llamadas hormonas vegetales, son sustancias producidas por células vegetales y son capaces de regular fenómenos fisiológicos de las plantas. Si bien este es un tema no muy ampliamente conocido, se utilizan en la agricultura para acelerar o retrasar ciertos fenómenos. Un ejemplo de ello son las auxinas. Esta es una hormona vegetal que permite el crecimiento apical o hacia arriba de la planta, permitiendo que ésta tome altura. Cuando tenemos una planta con poca ramificación, podemos cortar unos 5 a 10 centímetros de la punta y de esta forma obtendremos una planta con mayor número de brotes laterales. Hay que tener en cuenta que esta hormona aplicada en la raíz hace todo lo contrario, permitiendo el enraizamiento o aparición de raíces laterales. Un tipo de auxina es el ácido indolbutírico, hoy más conocido como IVA. Este producto se vende como enraizante y es una gran ayuda para estacas difíciles de enraizar. Un segundo ejemplo es el etileno, hormona gaseosa encargada de la maduración. Gracias a esta hormona se pueden madurar algunos frutos como el tomate, poniéndolos en cámaras donde se libera este gas. También, al exponer limones verdes a este gas, toma su color amarillo. Un ejemplo casero de este fenómeno se da cuando envolvemos las paltas en papel de diario.
La palta produce etileno a medida que va madurando y al envolverla estamos impidiendo que el gas de etileno se pierda en el ambiente, por lo que parte de él se queda entre el diario y el fruto, ayudando a que esta fruta madure más rápido. Un tercer ejemplo es el ácido salicílico. Esta sustancia, hace muy pocos años atrás, comenzó a considerarse una hormona y sirve para retrasar el envejecimiento en plantas. Al poner una aspirina en el agua del florero, las flores se mantendrán mucho más tiempo. Un último ejemplo es la giberelina. Esta tiene como funciones el crecimiento del tallo, del fruto y la germinación de semillas. Mostraremos su efecto en semillas de lechuga. Para esto pusimos en 4 placas Petri con papel filtro 10 semillas de lechuga, 2 placas testigo, una con luz y otra cubierta con papel aluminio. Las otras 2 con concentraciones de giberelina de 1 molar y 0,01 molar. Los resultados indican que esta hormona favorece la germinación aun cuando la semilla de lechuga esté privada de luz. El naturalista e historiador francés Claudio Gay documentó en su Atlas de Historia Física y Política de Chile que los mapuches utilizaban el maqui para preparar chicha, ideal ahora que estamos de fiestas patrias. Hoy se sabe que es un potente antioxidante, entre otras propiedades. Mónica, cuéntanos, ¿ha sido muy difícil este camino, este recorrido? ¿Cuáles han sido las mayores dificultades? Sí, bueno, mira, como todo emprendimiento y como es la vida, ¿verdad? La vida tiene de todo, tiene de dulce y de agraz, como dice el dicho, y sí hay dificultades cuando tú emprendes y sobre todo cuando emprendes en algo que es muy innovador, porque ahora, gracias a Dios y gracias al trabajo de mucha gente, no solamente del vivero Pumahuía, sino de distintos ámbitos, la flora nativa cada vez está más reconocida y más valorada. Pero hace 20 años trabajar con flora nativa, te juro que era una cosa que era como hablar japonés en medio de Chile, porque nadie lo consideraba o no era valorado, no le encontraban la importancia y tampoco el gusto, porque estaba todo este impulso de mirar el paisajismo que se hacía afuera, mucho lo que se hacía en los países del hemisferio norte, con especies del hemisferio norte que tienen otras condiciones ambientales, zonas donde las pluviometrías son sobre los 1500 o los 1000 milímetros en Santiago. Y en la zona centro de Santiago estamos en 300 milímetros, de Chile estamos en 300 milímetros de lluvia en el año, ¿cierto? Entonces era mirar un paisajismo que en realidad era totalmente a contrafuerza de las condiciones ambientales de Chile. Requiere manejos distintos. Claro, y entonces empezamos nosotros a trabajar y a incorporar especies, empezamos con 45 especies, después teníamos 60, después 80, y en un minuto la gente decía, uy, qué lindo, qué bonito tu trabajo. Me acuerdo un profe que me decía, Mónica, el trabajo que tú estás haciendo es una locura, pero qué bueno que haya gente que haga locura en Chile. Un profesor que yo quería mucho y después, bueno, él murió. Paisajista y entonces tenía esas dificultades, ¿verdad? Y eso me llevó a que un tiempo después que formé el vivero, que éramos 100% flora nativa, yo tuviera que tomar la decisión, o cerraba o me abría un poco para vender algo que atrayera gente, porque no estaba atrayendo a la gente. Y entonces empezamos a trabajar con especies de origen mediterráneo que se asociaran muy bien con nuestra flora nativa. Y entonces tuvimos que incorporar harta especies, pero después nos empezó a ir bien, empezó la gente a valorar más nuestro trabajo, nosotros nosotros aprendimos a manejar mejor la flora nativa, por lo tanto ofrecimos una planta más bonita, ¿verdad? Mejores tamaños, mejor desarrollo, plantas que tú las ponías en tu jardín y lucían, porque al principio también para nosotros fue un proceso de aprendizaje, de una planta chiquitita llegar a una planta bonita. También tuvimos que hacer ese recorrido y finalmente cuando se conjugaron todas estas energías en que nosotros pudimos ofrecer algo bonito y la gente estuvo más dispuesta, salió y empezó la cosa a funcionar. Pero como todo en la vida, cuando tú empiezas tienes que perseverar, tienes que confiar y tienes que perseguir el hacer realidad un sueño que tú sabes qué es lo que quieres lograr y que te apasiona.
Pensando en el caso que pasó con la Alstroemeria y que los holandeses se dice que se llevaron la flor, ¿falta más protección a nuestra flora nativa a nivel de propiedad intelectual? Se ha hecho una industria del uso de esta especie, ¿verdad? Como el caso de la Alstroemeria, que es lo más conocido, pero hay otros ejemplos similares. Ahí, claro, ellos tomaron parte de nuestra genética en Alstroemeria, las mejoraron, luego las patentan y ahora los floricultores chilenos que quieren usar la Alstroemeria tienen que usarla pagando un royalty, pagando un permiso. Y uno dice, pero ¿cómo si es un recurso nuestro? Pero es así. Pero eso no quiere decir que se llevaron la especie. La Alstroemeria sigue en Chile y todavía está la posibilidad de hacer muchas otras mejoramientos, muchas otras cruzas. De hecho, en el extranjero todos los años sale una cruza distinta de Alstroemeria usando la nuestra también. Y actualmente en Chile, gracias a que todo está como manejándose mejor, ya hay proyectos de mejoramiento de Alstroemeria tanto en la Universidad Católica, que lo empezó hace unos años atrás el profesor Eduardo Late, y también en la Universidad de Chile. Ambas universidades están trabajando y están sacando especies mejoradas chilenas que prontamente van a estar patentadas y disponibles en el mercado. Muchas empresas, tanto mineras como urbanizaciones y otras agrícolas, hacen intervenciones al paisaje que a uno le duele no solo la guata, sino que también el corazón. Cuando tú ves cómo hacen urbanizaciones sin mirar el lugar que van a intervenir y dañan especies que por mucho que después digan, yo destruyo una pero planto 50, ya no es lo mismo. O lugares que debieron haber sido sitios prioritarios de conservación como la costa de la zona de Pichidangui, de Los Vilos, que está todo parcelándose cuando hay un hotspot, o sea, un punto de endemismo y de flora que es único en el mundo y se está destruyendo sin ninguna conciencia, sin ninguna planificación ecológica como para proteger y para cuidar esa flora. Eso es un daño que no lo vamos a poder reparar nunca porque si tú destruyes ese ecosistema, en las condiciones actuales es muy difícil volver a tener eso. Y lo mismo que, no sé, tantos ejemplos, ¿no es cierto?, de destrucción de nuestro patrimonio vegetal y de ecosistemas muy valiosos por intervenciones comerciales. El país no se puede detener, ¿verdad? Pero hay otras formas de hacer esas intervenciones con un criterio de cuidar nuestra casa. En nuestro país, nuestro territorio es nuestra casa. Si nosotros la destruimos, la empobrecemos, la degradamos, perdemos nuestros recursos, no vamos a terminar en una historia bien, vamos a terminar mal. Nosotros necesitamos que nuestra naturaleza esté bien para nosotros como seres humanos y parte de esta naturaleza estemos bien, o si no, no es un buen pronóstico a futuro. Hemos tenido la suerte de recorrer esos bosques maravillosos, esos lagos preciosos, la zona central con toda su cordillera. La cordillera de nuestra zona, tú te integras en los valles y es maravilloso. El norte de Chile uno empieza a valorar ese milagro maravilloso que es el desierto florido, el altiplano, todas esas cosas que ocurren en la naturaleza, que tú te das cuenta que la naturaleza, la flora y la fauna, cómo fue habitando este territorio, y pensar que las futuras generaciones no van a tener la suerte que hemos tenido nosotros, a mí me apena mucho y me mueve a tratar de hacer cosas y de promover, despertar otra conciencia. Tener más conciencia para preservar nuestra flora nativa, así como también preferirla al momento de elegir plantaciones, son parte fundamental de nuestros desafíos. Otro también importante es empezar a patentar lo que es nuestro. Nos vemos la próxima semana en Historias de Campo.